Yo hice unos ejercicios para sinónimos, antónimos en general y trabajé también un poquito de comprensión de lectura. Entonces, en este caso, voy a volver a cambiar la vista para una página y continuar con esta lectura que dejé pendiente de la clase pasada, en la que básicamente vamos a reconocer sinónimos, ¿ok? En este caso, para esta lectura, luego la leo, pero lo que tenemos es que reconocer sinónimos. Un sinónimo en este caso para la palabra native, nativo, ¿qué sería? Sería la opción A, local, la opción B, citizen, opción C, strange o inhabitant. Ángel, no sé si me puede escuchar o no sé si me puede hacer una señal. Hay una opción en el tablero de su llamada de Zoom que dice reacciones. En esa reacción usted me puede hacer, por ejemplo, vamos a ver si así yo la tengo. Por ejemplo, esto, y puede ver cómo, o sea, para que yo me dé cuenta si usted está entendiendo o si tiene alguna duda. Bueno, en este caso, el sinónimo de la palabra native sería local, una palabra local, que es local, una persona que es de la comunidad. Citizen es ciudadano, strange es extraño, inhabitant significa habitante. También este ejercicio sirve para repasar un poco del vocabulario que quizás les salga a ustedes en los ejercicios del examen, en las lecturas del examen. Ahora voy con, bueno, debería seguir con una página, perdón, porque el ejercicio solo es de sinónimos. Para la segunda pregunta de esta lectura, me pide que busque un sinónimo de la palabra delicious. Un sinónimo para la palabra delicious sería tasty, algo que tiene sabor. Taste es sabor, tasty es algo que tiene sabor. ¿Por qué no son las otras respuestas? Rich significa rico. Para nosotros rico también tiene una connotación en comida, pero en este caso significa rico de dinero. Great, eh, genial, no tiene nada que ver con la parte de eh, comidas como tal. Tasteless, como les decía en clases pasadas, reconocer sufijos nos ayuda a descartar respuestas. Tasteless en este caso significa sin sabor. Sería antónimo completamente de la palabra delicious. ¿Ok? Entonces, por eso la opción de respuesta sería la B. Esta tercera pregunta para esta lectura. Buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches, Diana. No sé si, Hola, buenas noches, profe. Sí, sí la escucho. ok, gracias, muy amable. Con gusto. No sé si está conectada desde el principio. Estamos revisando esta lectura en la que básicamente nos piden buscar el sinónimo de la palabra que está subrayada. Replace the underlying word according to the text. ¿Ok? En el primer caso, voy a volverlo a repetir, me están pidiendo un sinónimo para la palabra native, que es nativo, y por eso la opción correcta es local. Las otras son ciudadano, extraño y habitante.
este hecho no le da la característica de nativo, sino la opción local en este caso. En el segundo, la palabra es delicious. Hablando de comida, la opción que se relaciona es tasty, algo que tiene sabor. Rich en este caso es rico, pero no tiene que ver con la parte de sabor, sino con riqueza, dinero. Great, genial. Y tasteless, como les decía, que creo que aquí fue que usted se conectó, el sufijo less le quita la característica al nombre. En este caso sería sin sabor. ¿Ok? En esta tercera pregunta debo buscar el sinónimo de la palabra Yo cho. tengo una consultita. Ajá. Ese material usted lo ha pasado al grupo. Sí, la semana pasada, Ah, bueno, bueno. Ok, gracias. con gusto. Para la opción choice, chance significa oportunidad, change significa cambio, selection es la que se acerca a la palabra choice. Como les decía, así nos salen las preguntas en el examen, pero es importante, bueno, este ejercicio nos sirve para practicar o reconocer vocabulario. ¿Ok? La palabra shortage significa escasez, o sea que no tiene nada que ver incluso con la palabra selección. Para esta cuarta pregunta, debo buscar, buscar el sinónimo de la palabra include. ¿Ok? ¿Cuál de ustedes creen que es la opción? Así como instintivamente. La B. La B significa lo contrario. La palabra include significa incluir. La palabra exclude significa excluir. Lo contrario. Take significa tomar. Consiste en y dejar. Entonces ahora, reconociendo el significado de esas palabras, ¿cuál se aproxima más a incluir? Es la D, en dejar. Incluir es que lo lleva, ¿verdad? Dice, los postres nativos incluyen caramelo o flan de coco. La más cercana consiste en los postres nativos, consisten en caramelo o flan de coco. Sería la opción C. Incluir es que los toman en cuenta, ¿ok? En este caso, las opciones B o D serían antónimos, o sea, lo opuesto a la que nos pide la pregunta 4. ¿Sí, Diana? Sí, profe, ya voy entendiendo. Sí. En la opción o en la pregunta 5, ¿cuál puede ser un sinónimo para la palabra different? Diferente. Nice significa agradable, usual, similar o inusual. ¿Cuál sería la respuesta que se parece? Es, em,
sinónimo de la palabra diferente, que aparece resaltada en color amarillo. La D, profe. Correcto. Inusual. Inusual no es algo que pasa todo el tiempo, es diferente. Excelente. By fue uno de los verbos a los que hice referencia la semana pasada. En este caso, sell significa comprar, rent significa rentar o alquilar, bring significa traer, y esta también es otra forma de decir comprar. El verbo buy significa comprar. ¿Cuál sería la opción o el sinónimo para buy en este caso? También era una palabra de los ejercicios los que les dejé en la clase de grabada de la semana pasada. ¿Cuál sería allí el sinónimo de comprar? ¿Sí puede ver la pantalla, Diana? Sí, profe. ¿Cuál sería la opción en este caso? El sinónimo es algo diferente a comprar, ¿verdad? No. No. Uy, perdón. En este caso, sell significa vender. Lo dije, pero escribí otra cosa. Estamos buscando sinónimos. Sinónimos son palabras Bueno, aquí. que se escriben diferente, pero tienen significados similares. ¿Perdón? ¿Cuál sería entonces la opción de respuesta? La D, profe. Correcto, la opción D. O sea, purchase y buy son sinónimos en este caso. Similar to. ¿Cuál sería la opción de respuesta sinónimo para esta expresión? Similar to. En este caso, esto, like no significa verbo, sino como, diferente, diverso, no similar. En este caso también hay un prefijo. Prefijos son letras que se ponen delante de la palabra y en este caso this es lo contrario, o sea, no similar. ¿Cuál sería entonces la opción sinónimo para similar to? La opción A, profe. La opción A, correcto. Excelente. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros tomamos la opción like solo como verbo, pero cuando no es verbo, like significa como, ¿ok? Hay una expresión que dice like father, like son. Traducido a nuestras expresiones sería de tal palo, tal astilla, cuando hablamos de padres e hijos, ¿ok? Así como es el padre, así es el hijo. Entonces no significa like, no siempre significa un verbo. ¿Cómo sabemos que significa un verbo? Cuando siempre está delante de un pronombre. Por ejemplo, I like um, to go to the beach. To go to the beach.
¿Ok? Me gusta ir a la playa. En este caso, si yo sustituyo aquí por like, me queda las tiendas que venden vegetales y frutas en Costa Rica son parecidas o son similares a las pequeñas tiendas americanas donde venden frutas y vegetales. Entonces, si lo sustituimos con like, diría, grocery stores en Costa Rica son como las pequeñas grocery stores americanas. Bien, ¿estamos bien entonces? Sí, profe, una pregunta. Ahí donde la palabra, en la 7, Ujú. que en la última, en la D, Ajá, esa es, significa lo mismo que la C. claro, sí, correcto. Entre la C y la D y la B son sinónimos. Ella, excelente. Estas tres son sinónimos entre ellas. Mm, mm, Excelente. Por ejemplo, la que es diferente completamente es la opción A, ujú. que en este caso sería el sinónimo de lo que me están pidiendo acá. En la pregunta número 8, beverage. ¿A qué le suena a ustedes eso? Beverages. ¿Le suena a cans? ¿Le suena a drinks? ¿Le suena a dishes o glasses? Cans significa latas. La B, profe. Correcto, porque drink significa bebidas. Dishes significa platos y glasses significa vasos de vidrio, ¿ok? Entonces sí, beverages significa bebidas. El sinónimo para beverages sería drink en este caso. Excelente. Y aquí tenemos actually, ¿ok? Really significa realmente. Readily significa listamente, o sea, estar listo, ¿ok? Estar listo. Esto significa ansiosamente y presentemente. ¿Cuál de estas opciones creen ustedes que es? Actually no significa actualmente, significa realmente, para que lo sepan. Es una falsa cognada, se le llama a esas palabras en inglés. Palabras que aparentemente significan algo para nosotros en español, pero no tienen ese sentido. Entonces, ¿cuál es el sinónimo allí para actually? La A. Correcto. Excelente. Profe, buenas noches. ¿Me escucha ahí? Sí, claro, gracias. Ah, ok, buenas noches, profe. Sí, estoy conectado desde un principio. Es que ando en ruta y no tenía buena señal. Ya, Ahorita ya. estoy agarrando un poquito de señal por cualquier situación, profe. Ando en ruta. Hoy me agarró un poquito tarde del trabajo y voy para la casa. Entonces, pero sí estoy conectado ahí por lo menos escuchando. Excelente, muchas gracias, Ángel. Ya me tenía pensaba más bien que era que no podía habilitar el audio o algo así. Sí, no, no, es que ando en ruta y está lloviendo demasiado. Entonces voy por partes donde se me va la señal. Sí, entendible. Gracias, Bueno, ahí estoy conectado. gracias. En la número 10, la palabra que está subrayada es reasonably. ¿Cuál de esas opciones creen ustedes que es el sinónimo de reasonably? Sin darles todavía las opciones en español. ¿Cuál será? ¿Qué creen ustedes? Sí, porque la B, profe. Correcto. Rationally. Oh, rationally.
¿Por qué? Porque esto significa agradablemente, todo lo que tenga li en inglés corresponde al sufijo mente, ¿ok? Racionalmente, sustancialmente y no realísticamente, no realístico. Vamos a poner no realístico, no real. Entonces sí, en efecto, el sinónimo sería reasonably. Creo que hasta aquí terminamos con esta lectura. Ajá. Y como les dije, vean que a veces no tenemos que leer el texto. Profe, la última, ¿qué significaba la que usted puso sustancialmente? No, Esta no. palabra, la original, Ajá. razonablemente, razonablemente. Por eso, ajá. Sí, ok. Ujú. A veces no tenemos que leer el texto para encontrar respuestas, como también lo vimos con otros ejercicios, incluso con un modelo de examen del MEP. Y les dije, al finalizar estas preguntas, vamos a revisar el texto también para familiarizarnos. Les había dicho que si nosotros conocemos ¿Ese es el texto, profe, que está subrayado o el que no está subrayado? Es que hay uno que está subrayado. el que está Que viene. subrayado en el examen que les hice hace 2 semanas. Ah, bueno, es que si a mí me sale uno, bueno, es que yo entré, yo le contesto que yo he entrado la semana pasada, era mi primera clase. Sí, correcto. Yo mandé 2 archivos de Word. Ajá, entonces a mí me sale uno que, bueno, tengo dos iguales, ¿No tienen los de Word? sí, pero digamos, le tengo dos uno que está que está subrayado, yo Esa es la creo que respuesta de la el práctica. otro es el que no está subrayado, pero es el mismo, ¿no? Sí, uno está en blanco y el otro lo Ajá, resolví hace 2 semanas. ajá, ajá. Ujú. No sé si tuvo la oportunidad de ver la clase de ese Sí, examen. Entonces, con el examen en blanco, usted puede ir revisando en esa clase y ajá, tomando los tips que yo di para dar las respuestas. ajá, ajá. Ah, bueno, sí, porque el otro, este examen que usted está poniendo aquí, yo no lo tengo. Ajá, eso era lo que le quería mostrar. Vamos a ver porque cuando tengo aquí el WhatsApp web vean, ajá. Yo. Cuando tengo el WhatsApp web, ya, pero ya me cargó. La semana pasada, no sé si tiene estos videos también. La semana Sí, que fue, pasada ajá, sí, eso puse sí, unas yo lo tengo. prácticas que, ajá, eso fue Ajá, esto, ¿verdad? Está este video de W Question, que es de repaso. Y aquí tiene este examen, este archivo, perdón, Review English. ajá. Y Ese lo este puedo es el que abrir estoy aquí. proyectando ahorita. Ah, ok, ok. ¿Ok? La semana pasada, esta clase que está aquí abajo, este video, tiene los materiales que están arriba. Que están, ajá. Ujú. Yo publiqué primero los materiales y aquí está cómo los trabajamos la semana pasada. Ok. Bien, aquí para que repasemos un poco sobre la comida costarricense. La cocina costarricense o la gastronomía es simple. Algunas personas piensan que es casi más fácil encontrar comida americana que un restaurante donde sirvan comida, la comida nativa. La comida típica o los platos nativos eh, son basados en arroz y frijoles, que es la base, o sea, que es lo fundamental en muchas comidas costarricenses. Home style, o sea, el estilo casero, cocinar como en casa, predomina. Pero las comidas son generalmente, tienen un precio razonable. En San José, muchos restaurantes finos sirven una variedad de cocinas internacionales o de platos internacionales a precios razonables también. Aunque esto es un conector, although, aunque
la excelencia culinaria en general declina con la distancia, o sea, a medida que se va alejando de la capital, un creciente número de hoteleros y gourmet, que son comidas refinadas y bebidas hechas por cocineros, están abriendo restaurantes finos, aún en las más aisladas áreas. Isolated significa aislado. Tomar a la costa caribeña, por ejemplo, donde la cocina local refleja su herencia jamaiquina con especialidades que hacen agua a la boca, como aquí, y es una fruta pequeña que sabe a huevos revueltos. Eh, este pescado, ¿ok? Y la sopa de chile, o la sopa como con pimienta. La mayoría de los bares en Costa Rica tienen un hábito delicioso de servir bocas. Estos deliciosos bocados van de ceviche a tortillas con queso en cada bebida. En algunos bares no tienes que pagar por eso, por las bocas, si estás tomando. En otros bares ellos aplican un pequeño recargo. Vean que todo lo que dice la lectura, en este caso, es información adicional porque respondimos las preguntas sin irnos al texto, como suele pasar en algunos casos. Como les dije, hay temas complementarios que debemos repasar para hacerlos sentir más cómodos con el vocabulario y para que puedan identificar algunas estructuras cuando ya tengan que presentar el examen. ¿Ok? Entonces, yo les dije también en la clase pasada que iba a ir intercalando este tipo de ejercicios complementarios con lecturas de exámenes del MEP para que aprendieran a identificar y bajar un poco la ansiedad por este examen, porque recuerden que es un examen de comprensión de lectura, ¿ok? No es un examen oral, no es, usted no va a escribir nada, no es un examen de desarrollo, sino que a partir del texto, con la información que tenemos en el texto, vamos a buscar allí información que nos permita responder las preguntas. Y básicamente, Profe, disculpe, estas preguntas que vimos ahorita, son relacionadas al texto que usted acaba de leer de un examen. sí, sí, pero no, porque en este caso vio como primero respondimos las preguntas Ajá, y después yo me fui al texto a leer, ajá, que es lo que yo les digo también para ganar el examen, porque en el examen hay mucha información que habla de Costa Rica. Si usted ujú, tiene conocimiento general de Costa Rica, también puede asociar fácilmente las respuestas. ¿Por qué? ujú, Porque como lo dije en la primera clase, si yo me pongo, o sea, si ustedes se ponen cuando vayan a presentar el examen a leer todos los textos, no, 3 horas no son suficientes. ujú. En cambio, si aplican las técnicas de comprensión de lectura, Yo lo bueno, yo la perdí, yo siento que también porque yo siento que me comen como los nervios ya como a lo último, que siento que no me da tiempo. porque seguramente lo lee, ¿verdad? Se pone a leer todo el texto. Sí, sí, en realidad que yo tenía una profesora y me decía que yo tenía que leerlo, bueno, cuando que tenía que leer los textos, sacando las preguntas. No, voy a aprovechar que están en vivo y voy a buscar otro modelo para que vean cómo se hace en vivo y directo, ¿ok? Ujú, gracias, profe. Voy a ver qué lectura sigue aquí en este material para ver si sé. Ok, esta es cortita y vamos a ver si nos ayuda. Como les decía en clases pasadas, siempre tengo que ver, por ejemplo, cuando hay palabras en cursiva, en negrita, ¿ok? Lo que está entre paréntesis que de repente me puede ayudar. Eso se llama skimming. Es una primera aproximación a la lectura. Obviamente siempre el título. Ah, me está hablando de sabores.
es la parte de comida. Me ayuda a ubicarme en el tema sobre el cual me van a preguntar. Veo esas cosas, ¿verdad? Si está en cursiva, si está en negrita, si hay algo entre paréntesis. La mayoría de los textos de los exámenes traen una figura, un dibujo. A veces se ve, a veces no se ve. Cuando se logra ver, porque eso viene en blanco y negro, ¿verdad? Generalmente también lo que vemos en la figura, lo que podemos percibir, nos ayuda a ubicarnos en el texto. Entonces, aquí me están haciendo una primera pregunta. Chicheme and chicha are, ¿qué son? ¿Usted qué saben del chicheme y la chicha de Costa Rica? ¿Qué es eso? No sabemos nada, pero bueno, esa es la información de la pregunta que voy a ubicar. Aquí están. Y entonces dice, el maíz se usa para muchas recetas. Por ejemplo, chicheme es drink. Bla, 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 bla. Chicha is drink. Teniendo esa información del chicheme y la chicha, ¿cuál sería la opción de respuesta? Esta me dice drinks directamente, pero me dice que son a base de arroz. Y yo vi arroz en esa primera parte. No, yo vi corn. De repente en ese momento usted no se acuerda qué es corn, pero aquí hay una respuesta y acabamos de ver que beverages es sinónimo de drink. Y aquí sí me dice corn. Entonces, entre la A y la B, que me hablan de bebidas, ¿cuál de las dos es la opción correcta? La B. Correcto. En eso es que usted se tiene que enfocar. Bueno, ustedes, Ángel, que me está escuchando, pero que no puede hablar porque se le va y se le viene la señal. En eso es que nos vamos a enfocar para prepararnos para hacer el examen de inglés. En el texto está la información. Yo solamente tengo que observar cuidadosamente. Ya cuando busco información específica en el texto para responder la pregunta, eso se llama scanning, como escanear. Cuando usted le escanean, hace algo súper detallado, ¿verdad? De eso que está escaneando. En la segunda pregunta me habla de Pujagua is necessary for making, la Pujagua para hacer qué. Bueno, vámonos al texto y busquemos Pujagua. Chicha, a fermented drink, is made by using Pujagua. ¿Ok? O purple corn. Maíz pero morado. Entonces, para hacer la chicha, yo necesito Pujagua. Entonces, ¿cuál de esas bebidas o para cuál de esas bebidas se necesita la Pujagua? ¿Cuál es La la? B, profe. Exacto. Es la única palabra que aparece cerca de la Pujagua. ¿Ok? Vean que atole está Ujú. después, que todo lo demás está después. En la tercera pregunta, O Tanel, sea, perdón, la respuesta, digámosle, la 2 tiene que estar antes de lo que me están preguntando, no después de lo que me están preguntando, profe. puede que esté antes o después, pero lo que sí Ah, bueno. sabemos es que está cerca, Ah, bueno, bueno. cerca, porque aquí me dice purple corn, por ejemplo, pero no está esa opción. Entonces, bueno, Ujú, no está adelante, voy para atrás, pero tiene que estar cerca. Dice made by using. Y aquí dice ujú, making, aquí abajo. Ajá. Fermented drink, tampoco aparece fermented drink. ¿Y qué está antes? Chicha. De hecho, en ujú. el texto, ¿qué es lo que dice? La chicha, una bebida fermentada, es hecha usando pujagua como base. ¿Y qué es la Entiendo. pujagua? Maíz, pero púrpura, maíz morado. Tanelas and rosquillas. ¿Qué saben ustedes de las tanelas y rosquillas? Nada, las buscamos en el texto. ¿Dónde dice tanela? Aquí dice tanela. Y aquí dice rosquillas.
Entonces el bizcocho. ¿Qué tiene ¿qué tiene la tanela? Cheese and sugar. Y vea que la rosquilla también dice cheese and sugar. ¿Son los mismos ingredientes o son ingredientes diferentes? Son los mismos. Son los mismos ingredientes. ¿Cuál será entonces la opción de respuesta? Decía algo de pork. ¿Usted vio esa palabra pork? No, No, entonces no es. Decía soup, tampoco. tampoco. Decía rice and corn. No, decía cheese and sugar. No. Entonces, ¿cuál es la opción? La D. La D. Así es que se hace el Pero examen. esa palabra final, ¿qué significa? Tienes ingredientes en común. Entiendo. Ajá. En la clase pasada, cuando yo hice los ejercicios de sinónimos y antónimos, estaba common, como común, entre unas palabras de vocabulario de uno de los ejercicios, en la parte de sinónimos. Pero igual, si estoy segura de lo que no es, y ya descarté 3 opciones, me queda una sola. Esa es otra forma también. Para que no se paralicen, porque es un examen donde yo no tengo que conocer todo el vocabulario. Si vamos a hacer el examen de inglés así, se van a estresar mucho, les va a dar mucha ansiedad. Difícilmente hay palabras en español que todavía nosotros conocemos, menos en este segundo lenguaje. Entonces, parte de las técnicas implican eso. Si no vi nada de pork, si no vi soup, si no vi rice and corn, porque lo que vimos fue cheese and sugar, ¿cuáles son esos ingredientes en común que tienen? Cheese and sugar, y lo pudimos reconocer en el texto. Aquí le subrayé cheese and sugar en cheese and sugar. Tanela, taca, 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 cheese and sugar. Rosquilla, taca, 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 cheese and sugar. Entonces la respuesta es que tienen ingredientes en común. People from Guanacaste prepare. La gente de Guanacaste, ¿qué prepara? Vamos a ver. Pork in a corn soup dish and ajiaco. A typical food dish composed of corn, quelite leaf, and pork. And frito. Fried meat from a pig head. De la cabeza del puerco. Entonces vamos a ver. El frito se prepara con arroz y maíz. Perdón, maíz y arroz. No. Ajiaco y frito tienen cerdo. Sí. Correcto, ahí me hablas de puro pork, 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 pork en esa parte. Vean, aquí me habla de puro pork. Pork, pork. Y aquí me dice pig, pero pig y pork son sinónimos. Entonces, si esa parte se refiere a solo cerdo, la única opción que tiene solo cerdo es la B. ¿Habla de postre? No. Habla de frito, pero no tiene no tiene maíz y arroz. ¿Ok? Y dice la mayoría de sus platos típicos con arroz. No, me voy por la opción que tiene el cerdo, que es de lo único que me habla esa parte del texto. Ya vamos más o menos entendiendo la idea de cómo hacer, cómo abordar las preguntas en el examen. Sí. Ajá. Leí el texto, aunque le dije que era cortito, lo leí antes de responder. No, ¿verdad? No. No lo leí completo. Leí aquellas partes que me permiten llegar a la respuesta. ¿Y cómo lo hice? La Buscando primero respuesta. Ajá. información en la pregunta, porque aquí me iba primero a la pregunta, tanelas y rosquillas. Y entonces me iba para el texto a buscar, a escanear tanelas y rosquillas. Ajá, entonces ahí me voy a quedar y ahí tengo que Ujú. encontrar la información. Entonces el procedimiento es como sigue. Voy a la pregunta.
lo que me llame la atención de la pregunta. Busco esa información en el texto y leo por ahí cerca. Leo por ahí cerca. Si van a hacer español y coincide con ese fin de semana, después pueden leer con calma el texto, porque siempre hay preguntas en español para la redacción, que es que si la naturaleza o las tecnologías, y los exámenes de inglés traen información sobre eso, sobre naturaleza, sobre tecnología, entonces les pueden servir de base para la posible redacción que les pidan en español. Pero para el examen, si se ponen a leer todos los textos, lo que van a salir es con un dolor de cabeza del cansancio terrible, pero terrible, ¿ok? Yo salía llorando. Ah, imagínense, con dolor de cabeza y llorando, peor. No, ¿qué le puedo decir? Este texto, por ejemplo, habla de comportamiento en la mesa, maneras, formas de comportarse en una comida formal. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De cómo comportarnos en la mesa. Sabemos que no es lo mismo comer en casa, ¿verdad? Porque estamos en nuestra casa. Podemos usar cubiertos, no usar cubiertos, podemos comer en la mesa, podemos comer en otro lugar. Pero cuando estamos en una comida formal, en un restaurante o en una fiesta o algo así, hay que tener ciertas normas, ¿verdad? Entonces, aquí dice formal meal. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la pregunta. Utensils for dessert. Los cubiertos de postre. Placed. Placed, eso es un sinónimo que vimos en la clase pasada. Located, ¿dónde están ubicados los utensilios para postre? ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar esto en el texto. Algo que me hable de con qué se comen los postres, ¿verdad? Y dónde están. Aquí dice dessert, right? Y aquí me habla de fork and the spoon. ¿Qué es fork y qué es spoon? El tenedor y la cuchara. Pero aquí me dice dessert. ¿Y dónde va? No sé qué significa eso, pero dice above your plate. Tampoco tengo que pronunciarlo porque es un examen de comprensión de lectura, ¿ok? Yo les voy a decir above your plate, pero esta es la expresión que voy a buscar en la respuesta, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la opción? ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde está la respuesta? La, Correcto. Excelente. ¿Sí? Después dice, es apropiado. ¿Qué será apropiado cuando comemos? Vamos a ver si por instinto llegamos. Vamos a ver si por instinto llegamos. Si me dice no, no tengo idea, entonces ahí subimos el texto y buscamos la respuesta. No tiene idea. Ninguna. eso es apropiado, ¿es? Sí, correcto. Algo que podemos hacer cuando estamos comiendo en una mesa formal. ¿Cuál cree usted? Sin ir al texto. Si no puede, me dice y vamos al texto. La opción, la A. Ajá. Esto vamos a ver si la encontramos en el texto. Vamos a ver. Aquí dice, do not keep, no en tu lap, como decía la A. Dice algo de grease que no está en la opción de respuesta. Y aquí dice, your hands are expected to be visible
above the table. Entonces, las manos tienen que estar visibles. No las ponga en su regazo. Lap significa en su regazo, o sea, ¿sí? Descanse sus muñecas en el tope de la mesa. Nunca los codos, o sea, no poner los codos sobre la mesa. Entonces, tampoco, no está la opción ahí. Aquí dice knife in the right hand and fork in the left. Por ahí me hablaba algo de knife y de fork en las opciones de respuesta. El fork, ¿dónde va? Gabriel, En la mano izquierda, si mal no vi en el texto. Sí, aquí dice fork in the left. Según el texto, entonces, yo tengo que agarrar o sostener el tenedor con la mano izquierda. ¿Sí lo vio? ¿Sí lo vio? No, es que no me va a servir así. ¿Sí lo vio o no lo vio? Ah, no, este es el anterior. Aquí decía, the knife con la derecha y el fork con la izquierda. Entonces, la opción que tiene la información del texto es el fork con la mano izquierda o fork con la izquierda tal como lo decía allí. Cuando no estamos sosteniendo las manos, o sea, los utensilios con las manos, ¿qué deberíamos hacer? ¿Dónde deben estar las manos? Diana se fue. Cuando no estamos sosteniendo ningún cubierto, utensil o utensil es cubierto, ¿dónde deben estar las manos? Sería encima de la mesa. Aquí dice, your hands are expected to be visible, ¿ok? Deben estar en el tope de la mesa. Que sean visibles, tienen que estar visibles encima de la mesa, above the table, ¿ok? Por eso en este caso, la respuesta dice above the table. Finalmente, ¿qué no es apropiado? No es apropiado cuando estamos comiendo. Colocar los codos sobre la mesa. Ya lo habíamos leído. Está acá. Descansa tus muñecas sobre la mesa, nunca tus codos. Los codos nunca deben estar sobre la mesa. Creo que ahí termina esa lectura. Ah, no. Y aquí, en una mesa, en una cena formal, que no está bien. It is not good. No está bien, no es un buen hábito. Comer pan, no. Comer ensaladas con lechuga, no. Cortar la lechuga en la ensalada o beber bebidas alcohólicas. Vamos a ver qué nos dice el texto, cuál de esas no es apropiada. Aquí dice, nunca corte la lechuga en la ensalada. No cortarla. Y sería, no es apropiado cortar la lechuga en la ensalada. Es la única opción que tiene palabras que vienen del texto. ¿Ok?
En este material yo les dije, traían varias sopas de letras. En este caso vamos a ubicar los meses del año y los días de la semana. Aquí, por ejemplo, está Sunday, January, Thursday. Vamos a ver qué otro encuentro. Por aquí está agosto. Por aquí está lunes. Por aquí está septiembre. Por aquí está noviembre. No están todos los meses del año y no están todos los días de la semana. Están algunos. Aquí está martes, Tuesday. Profe, disculpe, es que se me apagó esto, entonces Sí, sí, me di se cuenta. me desconectó. Perdón. Sí. Em, Aquí veíamos que no es apropiado. Ah, bueno, aquí, desde above the table. Cuando no tenemos utensilios, cuando no tenemos cubiertos en nuestras manos, ellas deben estar arriba de la mesa. ¿Ok? Y acá estaba la respuesta donde dice, tus manos deben estar visibles sobre la mesa. When not holding utensils. Vean que es lo mismo que está en la pregunta. Entonces nos vamos a esa parte del texto donde podemos encontrar la información. No es apropiado. Aquí dice, it is not appropriate. No es apropiado. No lo debo Ujú, hacer. Aquí dice, nunca tus codos. Ya lo habíamos leído. Entonces los codos nunca deben estar sobre la mesa. ujú, Por eso respondimos acá, no es apropiado colocar a descansar tus codos sobre la mesa. Y ujú, algo que no es bueno cuando estamos en una mesa es cortar la lechuga en la ensalada. Y esa estaba al final. Never cut the lettuce in a salad. Nunca corte la lechuga en la ensalada. Y ujú, después dice cómo se hace. Pero en este caso, lo que me están preguntando, ¿qué no es bueno hacer? No es bueno cortar la lechuga en la ensalada ujú. o de la ensalada. Y la opción B, que sale, la opción B, que, bueno, no, porque No ya porque no tiene entendí. el cut y arriba tenía Ajá, el cut. ajá, ajá, Ajá. Eso es lo que, eso se llama scanning. Aquí dice never cut this. ajá. Y vea que está igual que en el examen. Cut the lettuce in El a salad. examen, En la sí. respuesta, perdón. Ujú, Aquí dice cut the lettuce in a salad. Ujú. ujú. Ok. Les decía que en este material, que es uno de los archivos que están en Word, tienen estos ejercicios de sopa de letras, que es una forma más relajada de ubicar vocabulario. No están todos los meses del año y no están todos los días de la semana. Ahí yo hice algunos. Ah, bueno, aquí está abril. Vean, aquí está abril. ¿Ok? Ujú. Y con eso también es otra forma, aquí está miércoles, Wednesday, de practicar vocabulario. Diciembre también está aquí, diciembre. June, ¿dónde está Aquí diciembre? por la parte de donde está Aquí, aquí. noviembre. Ajá. Ajá. Y yo los puse fáciles, yo no puse eso de ponerlos invertidos ni nada, porque la idea es que ustedes vayan reconociendo vocabulario. Excelente. Muy bien. Aquí está febrero, por ejemplo. Y aquí se les pide que que escriban, perdón, al menos 12 em, festividades costarricenses. ¿Cuáles conoce usted? ¿Cuáles son festividades en Costa Rica? Como el 15 de septiembre, Ajá, que es la de Independencia, ajá, el día de Juan Santa María, el 11 es de el 11 de abril, abril, ajá, el día del trabajador, correcto, que ese también es internacional. también En enero teníamos el Día de Reyes, creo que también hay algo con los sí, boyeros. también yo creo que en diciembre es el primero Ah, el de la de, democracia, correcto. Ujú, ajá, ujú. Excelente. Porque puede haber una lectura que me hable de esto. Por ejemplo, ujú, dice celebraciones especiales en marzo, abril y mayo.
Aquí me dice en marzo, me dice el mes, en abril, ve aquí está Juan Santamaría. Vea que en marzo también está el día Ese es el día de los boyeros. de las carretas. Ujú, Oxcar significa carretas. Está el ujú, Festival Internacional de las Artes, según lo que dice este texto. Aquí tenemos la imagen de Juan Santamaría. Aquí tenemos los ujú. boyeros. Y en mayo tenemos Labor Day, como usted lo había dicho, que es el 1 de mayo, el Día del Trabajador. También tenemos el Día de San Isidro Labrador, que es en mayo 15. Ujú. ¿No? Vean que Ese también es un día festivo, el 15 de mayo. sí, Sí, ¿verdad? Que es el día de claro que no del- es Ujú. feriado laboral, a nivel Obligatorio. laboral, pero Ujú. son festividades que se celebran en Costa Rica. Excelente. Ok. Ajá. Entonces, aquí, People can enjoy, ¿pero qué? International Art Festival. ¿A qué parte de la lectura me voy a ir? Me voy a ir al A la parte International. del International, festival. ajá. Dice Ujú. Second Week, March, danzas, conciertos, exhibiciones, teatro. Entonces, eso es lo que voy a buscar en la respuesta. El A, Es la A. respuesta. Es la A porque aquí dice también que dice for free. Vea que la palabra free también está en el texto. Entonces, la gente celebra esas cosas y no tiene que pagar para asistir o formar parte de esas actividades. Excelente. Juan Santamaría se celebra. Me dice abril aquí, pero me dice la última semana. Y sabemos que el 11 de abril no es al final del mes. Ujú. Entonces, ajá, tiene que haber algo en Juan Santamaría que me ayude a responder. Vamos para Juan Santamaría. Dice el 11 de abril y dice hay parades and dances. Y dice National Hero. Dice parades y dances. And dances, ¿ok? Entonces, ¿cuál será la respuesta? La B. Correcto. Y les decía también en la clase pasada, y se los he dicho en varias clases, que en el examen de inglés, específicamente bachillerato por madurez, hay muchas respuestas que están textualmente en el documento, o sea, en el escrito, que me dan para responder. Hay algunas que sí son sinónimos o traen lo contrario, sí, pero también tenemos que aprender a identificar lo que no es, como hicimos en aquella donde dijimos, no es la A, no es la B, no es la C, ni modo, es la D. Ujú. The president informs about his annual achievements. ¿En cuál de estas festividades el presidente habla de sus logros? Ah, bueno, vamos a ver dónde está la palabra president, ¿ok? En Oxcart, aquí no aparece nada de president. En el arte, ya ese casi que lo leímos todo. En Juan Santamaría no dice president. En la semana universitaria tampoco dice president. ¿Dónde dice president? El día del trabajador. Ajá, entonces, ¿cuál opción voy a responder? La B. La A. Ah, no, la A, perdón, Sí, profesor, es sí, que estaban abajo. tranquila, tranquila. ¿Cómo se siente? Así es que se hace el examen de inglés. Sí, en Así. realidad, bueno, es una demasiado buena, o sea, sí, súper bien, porque ya uno como que va tomando como confianza a eso, porque sí, leer los textos es demasiado cansado, profe. Y lo otro es que hay palabras que por más que quiera, no las va a identificar porque o sea, no podemos aprendernos todo el vocabulario. Eso es imposible. Yo que tengo quizás un poco más de experiencia que ustedes, igual hay palabras que yo no conozco en una segunda lengua, como en este caso inglés. Hay Ujú. palabras que uno... Y como consuelo le digo que español tiene muchísimo más vocabulario que inglés, para que lo sepa. Entonces, si con costo todavía nosotros en nuestro idioma, que es nuestra lengua materna, no conocemos todo el vocabulario, menos en una segunda lengua, pero sí podemos aplicar, y esto también sirve para materias que tienen textos largos, como biología, como sociales, como cívica, porque si uno se pone a leer esos textos re largos,
Y tras de eso, a veces el examen de biología y sociales los hacen juntos el mismo día. Ese día sale que no quieren ni que la miren. Hoy sí, y en realidad tengo que hacerlos ahora. Bueno, ya yo pasé, tengo 2 ganas de las 6. Pero le quedan 4. Y sí, y yo bueno, sociales y biología para mí, la última sociales, y yo digo que a mí, o sea, tengo que estudiar todos los días porque sociales es demasiado pesado ese examen, pero pesadísimo es ese examen. Pero en sociales, así como en inglés, que yo les mostré la semana pasada el programa, todos los programas de todas las materias de educación abierta tienen cuántas preguntas vienen de cada tema. Y en sociales, perdón que me meta y hago este paréntesis, en sociales la cosa va progresiva, comienza con finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, todo el siglo XX y lo que llevamos en la actualidad. Entonces, Ujú, ahí también tiene que ver, terminó el siglo XIX, ya no me van a hacer más preguntas de eso. Y nos vamos. Y a veces en sociales pasa que la información de la pregunta que sigue me ayuda a responder la pregunta anterior. Y a ujú. veces se repite, son similares las respuestas. Uno dice, ¿es en serio que tengo que volver es la respuesta muy parecida? Sí, pasan un par de episodios de la historia. Sí pasa. Y como les digo, aquí hay palabras claves en inglés, en sociales también hay palabras claves en los Sí, en textos. realidad yo a veces sentía cuando salía el examen de inglés, yo decía, sí, sí, sí lo gané, o porque ya yo lo he hecho 2 veces. Una que sí lo hice, pero sí iba a clases, estudiaba y me sentía súper preparada, pero obviamente que como le digo, donde recibí clases me decía que tenía que leer el texto para después buscar las respuestas, entonces de ahí yo siento que parte de los nervios y el tiempo y que no me iba a dar tiempo y tras de eso ir llenando la otra hoja y todo, yo me sentía demasiado frustrada y o sea, no lo gané. Bueno, vamos a seguir con la mecánica. Dice, religious celebration. ¿Cuál de esas 4 que está allí es la religiosa? O por lo menos dígame cuáles no son. La opción D, El segundo domingo de marzo es religioso. no. Ve, ya sabe Es que no. que sí, El Día del Trabajador es religioso. no, No. El Día de Juan Santa María es religioso. no. Ajá, ya vi que no. Ah, sí, es Dice, el 15 de mayo, el Día del Agricultor. vamos a ver, vamos a ver. Dice mayo, 15. Dice patron saint. Ujú, Dice blessing. Son palabras que me relacionan la religión, ¿verdad? A un santo patrón que es San Isidro Labrador, la bendición de los animales y las cosechas. ujú, ujú. Es la única que tiene aspectos religiosos. No me dice el nombre de la festividad, pero me dice la fecha. La fecha. ¿Ves? Pero igual, descartamos 3, ni modo, esa es la que me queda. Esa es Ujú. otra forma también de decir no, o sea, estoy segura de que no es ni la B, ni la C, ni la D, esa es la opción. Crop blessings. Ajá, acabamos de leer eso. Crop blessings. ¿En cuál? Labor Day. No. Juan Santa María. No, Aquí dice Oscar Drivers, pero también dice Juan Santa María. no, Entonces, ¿cuál me queda? San Isidro la verdad, y los Oscar voy Drivers. Ya sabemos que San Isidro sí. Vamos a ver aquí en Oscar Drivers. Dice Crop Blessings. ujú. Ajá, yo dije, bueno, descarté las otras, es la de, pero igual puedo ir al texto y verificar. Y listo. Y me bajo el estrés de leer, de cansar mi cerebro, porque usted va a hacer 4, pero los que hacen los 6, wow, es bien cansado. Sobre todo el segundo fin de Demasiado, semana cuando se presenta sábado y domingo. Es bien cansado. Yo, demasiado cansados esos exámenes. Yo de verdad considero a la gente porque yo le voy a decir algo. Yo tuve que, bueno, que hacer aquí.
primer y segundo ciclo, que es primaria, tercer ciclo, que fue séptimo, octavo, noveno, y bachillerato por madurez. A mí me tocó empezar de cero aquí. Con todo que yo me traje mis títulos y todo, bueno, yo empecé de cero y por eso también les hablo como con propiedad, la experiencia porque uno lo vivió, Ujú. de ir a un lugar, hacer el examen, tener la cédula, buscarse en una lista. Hay delegados que son muy considerados, hay delegados que no te hablan, te miran feo y tú dices, bueno, pero yo no tengo la culpa. Pero todo eso puede Ay, influir sí. para que usted se bloquee o no. O sea, a mí me pasó una vez en tercer ciclo, estaba una muchacha toda angustiada, toda llorando, todo, y yo me la acerco y le digo, ¿te puedo ayudar? Es que no me encuentro en la lista. Y yo, ok, porque sobre todo en tercer ciclo pasa, como presentan los 3 grados, los 3 niveles, séptimo, octavo y noveno, al final, ¿qué Mm, pasó? Ella se estaba buscando en una lista que no era. Entonces, cuando ya yo le pregunté, porque ella estaba, creo que era noveno, yo le digo, pero es que eso no es Terra, eso es Zapandí, porque antes se ponían las listas, era por la tribu, por la etnia. ujú. Cuando buscamos en Zapandí, ya ella aparecía, ya se calmó, pero ya estaba angustiada, ya tenía esa parte emocional en contra, porque cuando nos empezamos a angustiar, los nervios empiezan a jugar en contra de nosotros. En este caso no es una sopa de letras, es un crucigrama. Across significa horizontal y down significa vertical, ¿ok? Me dan contextos, definiciones, los recursos que se pueden usar y al mismo tiempo se van renovando, esos son los recursos renovables. Entonces en inglés aquí colocamos una letra por casilla. Renewable. Y vamos completando. Dependiendo Mm. del número, vamos y completamos una letra en cada cuadro. La Con las energía, letras que me salen a dónde, profe. Aquí depende de lo que me hable la oración sí, aquí dice la energía que viene del sol, la energía que proviene del sol. ¿Cómo se llama esa energía? Energía solar. solar. Ujú. Entonces vengo acá y pongo la palabra solar. ¿Ok? Y vea que ya ahí coincide con la otra letra de la otra. Ujú, entiendo. Ujú. La ventaja es que ahorita tenemos un Google maravilloso, que yo le pongo eso en el traductor. No sé si saben usar el traductor de Google. Sí. Ajá, colocamos puede colocar la información que le diga la pregunta ya en inglés, la traduce al español, ya sé lo que estoy buscando. Entonces, o esa traducción en español la usa para buscar el concepto en internet. En inglés. Ujú, excelente. Entonces aquí vea, ¿de qué trata esta lectura? ¿Qué animalito es este? Murciélago. Ajá, bats. ¿Ok? Y aquí protege. Costa Rica protege a sus murciélagos. ¿Ok? Eso me va a hablar de murciélago, me está hablando de conservación de especies, la parte de naturaleza, ¿ok? Y aquí me dice, during the conference, ¿qué compartieron los científicos? Share es compartir. Les decía en el otro video que es más fácil reconocer un pasado cuando el verbo es regular, porque termina en ed, compartieron. Y ahora todo, si tenemos las redes sociales en inglés, dice share o like. Por lo menos esos son verbos a los que estamos un poco más acostumbrados. Pero tengo que buscar qué pasó en esa conferencia. Voy a buscar esa conferencia. Dice conference. Y aquí dice share. ¿Qué compartieron? Sus descubrimientos, lo que encontraron. Find es encontrar. Ujú. Sobre investigación en murciélagos, técnicas y métodos de esos animales. Ajá, me voy con esas palabras. ¿Y cuál será la respuesta? A ver, ¿cuál de esas palabras que vi en el texto está en alguna de las opciones de respuesta? Palabras raras, ¿ok?
La opción B. ¿Correcto? Las más recientes o las más nuevas técnicas para estudiar a los murciélagos. Correcto. Techniques. Aquí la palabra clave fue esta. Ninguna, Ajá. ninguna otra. Aquí me habla de los murciélagos, pero no me habla ni de técnicas, ni de métodos. Esta tampoco me dice nada y aquí tampoco. La única que incluye una palabra que viene del texto de esas raras donde estaba la respuesta es la opción B. Así se hace el examen. Threats. Esta palabra significa amenazas. Una de las amenazas de hoy. ¿Cuál será? ¿Cuáles son las principales amenazas que tienen los animales, los seres vivos en general? Cuando vamos a construir un residencial, cuando vamos a preparar un terreno para cultivar café, maíz, ¿qué pierden ellos? La D. Correcto. La desaparición de sus hábitats, de los lugares donde ellos viven. Vamos a ver acá en el texto. Aquí dice, una de las conclusiones durante la conferencia es que la pérdida de la fragmentación de los bosques, que es el principal hábitat, ahí está la palabra hábitat, de los murciélagos, además de su persecución por los humanos y el uso inapropiado de pesticidas, son los mayores peligros para la existencia de estos animales. De todas esas, la única que salió ahí fue la parte de la El hábitat. desaparición de los hábitats. Ujú. Ujú. Y vea que vamos de arriba para abajo. Difícilmente, cuando ya empiezo a ver las preguntas del texto, voy a subir para encontrar otra respuesta. O sea, las preguntas van desde el inicio hasta el final. Puede haber un párrafo que ni lo usé para responder. Sí, puede haber un párrafo que nada que ver, que está ahí de adorno. Sí, puede pasar. No es que en cada párrafo voy a encontrar información. ¿Ok? Eso para que quede claro. Entonces, es que no revisé todo. No, hay párrafos que están allí como de adorno. Creo que en el examen hay un par de lecturas donde eso pasa, que fue el video de hace 2 semanas. Dice, people believe that bats are. ¿Qué pensamos nosotros de los murciélagos? A ver, ¿cuál cree usted, sin ver el texto, un error que nosotros cometemos con los murciélagos? De esos que están allí, ¿cuál cree usted que es eso que nosotros pensamos mal acerca de los murciélagos? Porque hay otras que se pueden responder por instinto, por experiencia de vida. ¿Qué pensamos nosotros de los... ¿Qué pasa si en este momento se le aparece un murciélago ahí en la casa? Dime a mí. Me Ajá. muero. Cuál de esas cree usted que es esa, ese temor que le despierta? La B. ¿Son polinizadores efectivos? No, no. Ajá. ¿Qué significa la palabra dangerous? Danger. Peligrosos, ¿verdad? Ujú. Entonces la C. Ajá. Son peligrosos por eso es que nos dan miedo, porque pensamos que sí, Ya ellos nos sé. transmiten enfermedades, pero esa es la concepción que tenemos, no sabemos las cosas buenas que hacen. Pero ve aquí, dice Ujú. aquí, Así aquí está. there are many misconceptions. Misconception, el mis también le quita, o sea, hay malos entendidos sobre los murciélagos. People are afraid of them, la gente les tiene miedo y piensan, en la pregunta dice believe. Ay, perdón que está todo en mayúscula. Believe. Y believe y think son sinónimos. La gente cree, la gente piensa, son sinónimos. Que ellos son, y aquí está, dangerous for Ujú. health. Ajá. Y en la respuesta decía Sale igual. dangerous. Ujú. Bueno, parecido, pero Ajá. Los expertos, ¿qué dicen de ellos? ¿Qué dicen los expertos? Vamos a ver, porque se va a sorprender. Donde dice expert, no dice expert. Pero aquí dice, but bats have important ecosystem functions, pero ellos tienen funciones importantes en los ecosistemas.
control pests on crops and may be more effective in mitigating insects. O sea, son mejores en las infecciones que causan las plagas como los insectos. Pueden ayudar a polinizar flores mejor que los pájaros. Ah, aquí está experts. Ujú. Okay, acuérdense, aquí después de expert no tengo nada, entonces ¿dónde tengo que buscar? Antes. Antes. Entonces, effective and better mitigating insect infestation. Vamos a ver si eso aparece. O may help pollinate flowers. Even better than birds. Ujú. Ay, ¿qué hice, Dios? Sigue viendo la pantalla. Sí, profe. Y se corrió rápido. Ujú. Ajá, ok. ¿Cuál entonces sería la respuesta? Sale la donde diga mitigate, infestate o pollinate. La C. Ajá, pero ve aquí, dice less. Ajá. Sí, sí, Entonces perdón. dice less, es decir, no son efectivos. Ujú, tenemos que ver la clase de comparativos y superlativos para que reconozcan Ujú. esas estructuras. Sí. Entonces, ¿cuál será? Está por ahí cerca. La D. No, aquí dice dangerous, Eso es danger, es peligroso. peligroso. Ujú. La B. Esto es inestabilidad. Entonces, pollution y esta, la A, donde viene, A, eso son es mejores sinónimo. polinizadores que las aves. Y vea que aquí está en el Ajá. texto. Aquí está en el texto. Pollinate flowers better than Ah, birds. sí. Aquí está. Estaba pegadito a los experts. Ujú. Y Ujú. aquí dice la última cada texto trae de 4 a 6 preguntas. Todo depende de la unidad que estén allí ellos probando, ¿verdad? Porque hay unidades que tienen 5 preguntas, hay unidades que tienen 4 preguntas, hay unidades que tienen 10 preguntas. Y les decía en el video de la clase pasada que cuando tiene 10 preguntas o 9 preguntas, una unidad, generalmente son 2 lecturas, una de 5, otra de 4, 2 de 5. ¿Ok? Nunca van a hacerle las 10 preguntas de un solo texto. Y es un examen, también les decía, pero voy a aprovechar que usted está conectada. Es un examen que puedo trabajar con el folleto abierto, porque como ve, el texto aparece en una hoja, comienzan las preguntas debajo del texto y siguen en la página siguiente, en la página Ujú. que continúa, ¿verdad? Entonces, es muy difícil estar volteando el folleto. ¿Ves? Por eso, si el del delegado ese día no les dice, no les da esa aclaratoria, porque ellos deben hacerlo, si por alguna razón no se los menciona, usted puede levantar la mano y consultar. Este examen se puede responder con folleto abierto y el delegado debe decirles que sí, por la misma estructura del examen. ¿Ok? Si las personas interesadas en saber más, vamos a buscar esa parte en el texto, las personas interesadas en saber más, las personas interesadas en saber más, dice Veragua Rainforest Eco Adventure. Eso es lo que dice. ¿Cuál será entonces la respuesta? Mm, la B. Correcto, Esta primera palabra que está aquí en la B es visitar. No. correcto, correcto, correcto. Ah, bueno. Ah, hablando de eso, acá en este material, lo dije en la clase pasada, tenemos algunos verbos. Verbo, sí. Estos son irregulares, ¿ok? En el caso del verbo visit, no está aquí, significa visitar, pero ¿por qué no está visit en esta lista? Porque visit es un verbo regular.
termina en ed. Entonces yo puse acá los irregulares porque no se parece, el pasado no se parece a su forma original. No se les agrega ed. Son los que debemos aprender a identificar. Sin embargo, podemos hacer una práctica de verbos regulares para identificar su significado. Pero ya sabemos de antemano que ellos terminan en ed en pasado y en ed en participio también, que es he visitado a mis padres. O sea, cuando hago el verbo compuesto. ¿Ok? Que también tenemos que trabajar eso que es present perfect. ¿Ok? Que les decía, son temas que debemos utilizar para complementar estructuras en inglés que aprendamos a reconocerlas en el examen. ¿Ok? No nos las van a preguntar, pero reconociendo de qué se trata, nos ayuda también a ubicar información en el texto. Pero gracias por la pregunta porque sí voy a colocar una práctica de verbos regulares. Aunque hago la insistencia, en este material solo están los irregulares, como le dije, porque son diferentes el pasado, la forma original y el pasado participio, y hay que reconocerlos a ellos porque no son iguales. Voy a incluir una práctica con verbos regulares. Para también identificar vocabulario. O sea, por ejemplo, like, visit y otros que hemos visto acá. Love, enjoy, que son verbos que también tienen cierta popularidad en los exámenes. Avoid es otro. Entonces, gracias por conectarse. A veces me parece así que es como muy impersonal cuando estoy dando la clase. No sé si en el momento en que ustedes la están viendo se les puede presentar alguna duda. Igual, como le dije Diana la semana pasada, si usted tiene alguna duda de las otras clases, con mucho gusto me puede escribir y con gusto se las aclaro. Pero si Sí, están muchas conectados, yo creo que gracias. usted se siente mejor, ¿verdad? Estar conectado Sí, a ver claro. las. Claro, hoy estuvo y tiene la ventaja de que, bueno, ok, voy a repasar. Ah, pero yo me acuerdo que en la clase hicimos esto. Ah, pero yo me acuerdo que en la clase hicimos esto otro. Eso también puede ayudar. Sí, eso es muy bueno. Ujú. Entonces, feliz noche y gracias de verdad por conectarse. Ángel, que llegue a salvo a su destino. Bueno, ya aquí escampó, Muchas, pero la gente se muchas pone muy gracias, nerviosa profe. con la Buenas lluvia. noches. Buenas noches, Diana. Feliz noche, Ángel. Dios los Igualmente. acompañe. Buenas noches, Igualmente. profesora. Ya casi Perfecto. llegando. Ay, qué bueno, qué bueno. Que esté muy bien. Bueno, igual, buenas noches. Buenas noches.